AudioJungle. Muchas gracias, Kelvin, Universidad del Pacífico, Elsa, muchísimas gracias por pensar en nosotros nuevamente. Y a todos, al amigo, amiga extranjero en la habitación que hoy nos honra con su presencia, y gracias. Compatriotas del corazón, muchas gracias. Me llaman Elsa y Melvin hace 3 semanas y me dice: Alberto, por favor, podemos contar con tu participación. Y digo: ¿qué quieren hablar? Y dice: bueno, la economía mundial, bueno, Estados Unidos está mejor, Europa más o menos, en China no sé. ¿Y qué más quieren hablar? Del tema energético, el precio seguirá bajando, ¿y qué otra cosa? Y los tipos de interés probablemente suban en algún momento. ¿Y qué más? Y ahí me mandan una lista interminable de preguntas, y les digo: pues la próxima vez que me manden tantas preguntas, invítenme un jueves, ¿no? Que es noche de peña, pero un lunes por la mañana, Dios mío, aquí nos vamos a aburrir toditos. Como contrapartida les hago una pregunta nomás. ¿Cómo anda el índice de felicidad en el Perú? Silencio, igual que ahora. Y de eso es lo que te quería hablar. Y te quería abrir un paréntesis, que yo sé que me vas a entender. Soy una persona muy feliz y tremendamente orgullosa de haber nacido en este sagrado país. Cuando miro a mi alma, anoto con unas dosis contagiosas de coraje, de humildad, de capacidad innovadora, de espíritu de equipo. Ser peruano es un auténtico privilegio y conlleva una enorme responsabilidad. Y es por eso que cuando me guío y digo que estoy cansado, es lunes por la mañana, pero igualmente sale una fuerza incontrolable, que solamente la describo como el título de la charla que hoy día te quería brindar. Obedece a ese sagrado amor que tenemos por nuestra camiseta. Cierro paréntesis, vayamos. ¿Sí? Siempre el tema conmigo. Gracias. No te vengo a hablar de méritos. Pensé que quería compartir contigo 3 lecciones, errores que he cometido. Uno de ellos es con el bache. Cuando tengo un bache a veces dudo. El segundo trata de esto que nos montaron nuestros padres, que si aprietas o abarcas, si aprietas y te confundes. Yo quiero que sigamos abarcando, pero bueno, apretar. Y lo tercero es esa diferenciación que tenemos que hacer todos los días entre lo que es importante y lo que es urgente, porque si no lo hacemos nos confundimos. Mientras pensamos en esos 3 capítulos, quería comentarte una experiencia personal. Y para el amigo banquero es importante porque fue una experiencia que tuve la suerte de tener hace muchísimos años y me ayuda a definir mi misión como banquero. Trabajaba en el Banco Mundial y era un viernes, no era lunes por la mañana. Y mi jefe me dice: puedes llevarle este documento al presidente del banco, que era el señor McNamara. Yo no lo conocía de nada. Pero ahí con mis 21 años me puse el saco y fue a ver a ese señor. Y le digo: aquí mi jefe, me temblaba las manos y me sudaba las manos, mi jefe le envía este documento. E inmediatamente salgo corriendo a su oficina, el tipo me dice: para. ¿Tú de dónde eres? Yo soy latinoamericano. Ustedes son medios tontitos. Entonces le digo: ¿me puede explicar por qué? Y me dice: sí, es la dicotomía normal que existe entre el crecimiento y el desarrollo económico. Y le digo: ¿y me puede explicar de qué se trata eso? Y me dice: sí. Si yo tengo una criatura que nace en cualquiera de tus países en este momento, y hago que una misma criatura nazca en cualquier país asiático, ¿sabes que la tuya va a crecer más rápido? Porque ustedes son ricos en recursos naturales y tienen de todo, desde gas, petróleo, cobre, zinc, plata, oro. El asiático crecerá más lento porque no tiene mucho, pero llegado a los 25 años, probablemente lo que tú hayas generado te lo has gastado, mientras que el asiático probablemente lo ha invertido y lo ha invertido en su propia gente. A los 25 años probablemente tú desaparezcas porque tus tejidos óseos ya no tienen más que crecer, el otro no, porque también se desarrolló. Hazme un favor. Ustedes son tan bien dotados en recursos humanos y recursos naturales. Trata en lo posible de siempre traerle a tus países capital y tecnología. Entonces, ya terminó la conversación, me dijo: sí. Salí corriendo de la oficina.
di cuenta que 2 años más tarde terminaría trabajando en banca. Y fue en ese momento que se me iluminó el cerebro y agradecí esa experiencia, porque lo que hago diariamente es precisamente eso, y lo haces tú como banquero, que es identificar a todos aquellos que necesitan capital y tecnología y ponerlos en contacto con todos aquellos que la tienen. Y tú puedes ser inversionista minorista, pequeña y mediana empresa, gran empresa o gobierno, en todos sitios del mundo. Y como misión me quedó grabada la imagen de que en la vida, así como en el trabajo, en la familia, tener claramente la visión es muy importante. Y antes que empieces con tus 3 capítulos, ¿me puedes decir algo de cómo defines tú esto del crecimiento económico? Mira, y les pido disculpas por la simplificación, por si no me confundo. Pero en una fase como la que estamos, para crecer hay que invertir. La inversión genera empleo, el empleo genera ingreso, el ingreso genera consumo, y es así como nos alojamos en un círculo virtuoso. Todo eso con un Banco Central autónomo y todos luchando juntos por construir un Estado de Derecho. Y teniendo como misión número 1, número 2 y número 3, el que estos 7,5 millones de peruanos que viven en la pobreza absoluta no la tengan más. Y ese es el círculo virtuoso. Ya más o menos que nos vamos entendiendo, vamos al capítulo 1. Esto del bache, cuando nos sentimos cansados. Sí, hay veces que me siento cansado. Y hay veces que me siento solo. Y cuando me caigo, dudo si la dirección en la que tenía era la adecuada. Y es ahí donde más que nunca miro hacia adentro y digo, y la vida es una secuencia infinita de baches. Y el triunfador es aquel que se levanta más rápidamente y lo hace con fortaleza. Deja de lado tu experiencia personal y hablamos del Perú. Mira lo que empezamos hace 25 años. Y no obstante que tenemos un bache, me pregunto, ¿por qué vamos a cambiar de dirección? A ver, dame ejemplos. El destino de nuestras exportaciones. Elsa me ha dicho que les dé Humboldt, pero por favor miren el perfil que teníamos hace 25 años y el que tenemos ahora. Si dependíamos de un solo mercado y de cuánto dependemos ahora. Si es solamente Latinoamérica, si es Estados Unidos, si es Europa o si es Asia. Diversificado. Segundo, empezamos con reformas estructurales del rol del Estado. El Estado hace 25 años, Humboldt, que era el principal proveedor de bienes y el principal proveedor de servicios. Nuestras empresas principales tenían la sigla Perú, muchas de ellas. Y hemos privatizado empresas eléctricas, licencias mineras, proyectos de infraestructura, telecomunicaciones, eléctricas, servicios financieros, etc. ¿Por qué cambiar? Y tercero, el ahorro interno. Siempre teníamos a Chile como mejor alumno en cuanto a la industria de los fondos privados de pensiones. Yo tengo a Luis que nos acompaña nuevamente. Pero si miramos el crecimiento de los activos bajo manejo de los fondos privados de pensiones, que era cero hace 25 años, hoy alrededor más de 38 millones, todavía nos queda una brecha con Chile. ¿Pero por qué cambiar? Entonces la enseñanza número 1 de los errores que yo he cometido, que quisiera que el país no cometa, es cuando hay un bache, hay que saberse levantar. En este momento definitivamente hay uno. Estábamos acostumbrados a crecer al 10% y ahora estamos creciendo al 3%. Ups, el índice de la felicidad se congela. Pero no hay motivo. Es cuestión de ver los fundamentos tan fuertes que hemos construido y es en base justamente a ellos que deberíamos seguir impulsando el futuro. Y cuando vemos todos los ratios, sean macroeconómicos, nivel de reservas, tenemos cobertura de 3 meses de importaciones, ahora son 19. Homework, miremos el nivel de liquidez de los bancos, la calidad de activos, el sistema de capitalización. Homework, veamos el crédito y cómo se vende el seguro peruano en comparación a España o a Italia. Y Homework, ¿alguna vez sospechamos poder emitir bonos hasta el año 2050? Eso refleja claramente que tu camino es el adecuado. Y quisiera que evites ese error que yo a veces cometo, y te lo digo con humildad, de que cuando me tropiezo me caigo, quiero cambiar de dirección. Por favor, no lo hagas. ¿Terminaste tu capítulo 1? Sí. ¿Puedo pasar al segundo? Esto de que el que abarca, el que aprieta, y eso que decían nuestros padres, el que mucho abarca, poco aprieta. No hay país en el mundo que no puede identificar cuáles son sus fortalezas
Yo te enumero 5 sectores y espero que estés en desacuerdo. Energía, homework. Averigua por favor quién fue el primer productor de petróleo en Latinoamérica. Pesquería, sugerencias, comunidad. No seamos complacientes de que el precio se ha cuadruplicado y por ende estamos bien. Pero quiero hablar de los otros 3. Agroindustria, minería y turismo. Agroindustria. Inventamos los andenes. Tenemos 7 millones de hectáreas cultivables. Utilizamos el 60%. Pero tenemos un programa de inversión para incrementar el área cultivable en 200.000 hectáreas más. Proyectos como Olmos, Máginas, Chavimochi. Adelante. ¿Sabes qué es un orgullo cuando vamos a las tiendas americanas o europeas o asiáticas y vemos todo tipo de productos peruanos? Desde palta, mango, beterraga, pisco, maca, lúcuma. Hace 25 años no había ni uno. Y un país que ha sido tradicionalmente agrícola y quiere lanzarse a la industria, el puente preciso es la agroindustria. ¿Es o no una ventaja competitiva? Yo quiero que sí sea, y quiero que no esté de acuerdo para debatir. Minería, se acabó el superciclo. La China ya no crece al 10%, crece al 6%. Ahora, eso no implica que dejemos de producir lo que estamos produciendo. ¿Por qué? Porque las ventajas competitivas que tenemos son enormes. ¿Como cuál? El homework. Por favor, mira el precio promedio de la libra de cobre que produce en el Perú y compárala con el precio actual. Tendría que declinar el precio actual en un 40 o un 50% para que en ese momento empates. No empieces a perder, pero empates. Miras los rankings, tanto en estaño, en zinc, en oro, en plata, en cobre. En Latinoamérica eres el número 1. Una pregunta, en paréntesis, ¿te incomoda ser el número 1? Hablamos de avanzar hacia el primer mundo, cuando verdaderamente siempre lo fuimos. Cierro paréntesis. Y este programa de inversión en el sector minero, por ende, no implica que el superciclo acaba y que lo dejemos de lado. Al contrario, hay que redoblar el paso, porque es una de nuestras fortalezas. ¿Y sabes qué? Las fortalezas se fortalecen. Turismo. Siempre les menciono el caso de Dubái, y te lo voy a volver a mencionar. Hace 4 años nos invitaron a dar una charla en Lima y mencionamos Dubái y la construcción de un aeropuerto. Yo no soy un entendido del tema, confieso mi ignorancia, pero en ese momento se quería construir un aeropuerto con capacidad para 80 millones de personas. Ya lo estaban terminando. Y me mencionaban en Dubái que la oferta genera su propia demanda en todo lo que es capacidad de oferta. Están por destruirlo porque han sobrepasado esa capacidad. Se han convertido en el principal aeropuerto del mundo y van a construir uno del doble de tamaño. Siempre tuve un sueño de que el nuevo aeropuerto chinchero del Cusco no solamente duplique lo que nos da el Velasco Azteca, sino lo triplique, lo cuadruplique, lo quintuplique, lo multiplique por 10. Y verás cómo esa oferta genera su propia demanda. Oye, sí, pero esto es el sector turístico pequeñito. Por favor. Quisiera 20 hoteles como este. Quisiera el mejor aeropuerto Jorge Chávez del mundo. Quisiera los mejores ferrocarriles, los mejores restaurantes, los mejores centros comerciales. Quisiera que todos los banqueros tengan programas dirigidos a captar mayores turistas. Todas esas industrias aledañas deberían fortalecer algo que es mágico para nosotros, que es el sector turístico, y por eso te lo menciono dentro de esos 5 que espero que generen desacuerdo. ¿Terminaste tu capítulo 2? Sí. Vas al 3, adelante. Urgente versus importante. La educación es muy importante. El programa de inversión en infraestructura es muy importante. El tema de seguridad ciudadana es muy importante. Combatir la corrupción es muy importante. Lo urgente es la pobreza. No va a tomar años. Pero todas esas otras cosas importantes forman parte del mismo plan. A ver, infraestructura. Y no sabes con qué orgullo repasamos esa cartera de proyectos que tenemos con los 88 billones de dólares en los próximos 10 años. Sugerencias, comunidad.
Todo gran proyecto siempre tendrá dinero. Lo malo jamás, pero lo bueno siempre. Cierro paréntesis. No hay país en el mundo que no esté invirtiendo en infraestructura. No podemos ser complacientes y aspirar que somos el único. Sin embargo, dentro de esa cartera hay unos mágicos y muy buenos. Pero así como te hablo de infraestructura, te hablo de corrupción. 4 billones al año de dólares que se pierden en temas de corrupción. Son casi el 40%, pueden llegar hasta el 50% de estos proyectos de infraestructura. Pregunta, ¿están correlacionados? Tema de seguridad nacional no es sinónimo de falta de educación, pero definitivamente están concatenados. Tema de informalidad, ¿está concatenado con el de seguridad nacional? Sí. Y lo que deberíamos tener son planteamientos claros, cuantificables, con gente responsable que lo puede ejecutar. Y terminamos ese círculo con el tema de la educación. Leí con mucho ahínco las declaraciones del ministro de Educación durante el CADE, donde no podemos empezar a hablar de educar a nuestros hijos si los colegios no tienen acceso a agua potable de necesidad. Y por eso está ligada a la infraestructura. Y por eso en la infraestructura hay que desligarla de la corrupción. Y la corrupción hay que desligarla de los temas de seguridad nacional. Y en el momento que lo hagamos todos juntos, podemos eliminar aquello que es urgente, porque tú le vas a hacer es importante. Y lo urgente es lo de la pobreza. ¿Ya vas a terminar? Sí. Ahora te doy la conclusión. La próxima foto. Hemos dicho que para crecer hay que invertir, porque la inversión genera empleo. Es que estos son procesos, como dijo ese señor en esa experiencia que tuvimos hace tanto tiempo, de 25 años como menos. Vamos a tener baches muchísimos, como los tuvieron nuestros antepasados, y créeme que los deben haber tenido de toda magnitud, tanto climatológico como de otra índole, que transportaron estas rocas imprecisas hasta las altas montañas que hoy día son el orgullo de la humanidad. Tenemos que pasar la posta. Tenemos que convencernos del altísimo privilegio que es ser peruano y la responsabilidad que ello conlleva, para que estas criaturas durante los próximos 25, 50 años estén orgullosas de su país. Si crecemos al 5% en 50 años, hemos multiplicado nuestro producto en 10 veces. Y si lo hacemos en 6, 20. Y si lo hacemos en 7, 30. Y en ese momento podríamos mirarnos y acordarnos de esta charla y de estas experiencias y habernos convencido, ¿sabes qué? Sí, tuvimos baches, pero nos levantamos. ¿Sabes qué? Fortalecimos nuestras fortalezas y al final abarcamos, apretamos y logramos los dos. ¿Y sabes qué? Pudimos diferenciar con tranquilidad lo importante de lo urgente, y en ese momento esa nueva riqueza ha sido equitativamente distribuida entre todos esos millones de peruanos. ¿Qué pasa con el índice de la felicidad? Subirá. ¿Y sabes por qué? Me da miedo. Por ese gran liderazgo que tienes aquí en la audiencia. Un líder como tú, y ahora sí termino, siempre tendrá su visión claramente de ti. Un líder como tú va a tener baches y va a convertir esos baches en oportunidad. Y un líder como tú nunca se va a confundir. Mirará lo más profundo de su alma y distinguirá que la humildad es una fortaleza, no una debilidad. Y esta vez haremos que entre todos el índice de felicidad suba. ¿Sabes por qué? Porque nos comprometeremos de que esta vez, a diferencia de muchas otras, lo haremos todos juntos por ese sagrado amor a la camiseta. Muchas gracias. Audio Jungle.